sean todos muy bienvenidos a Casa de América, la institución de diplomacia pública que lleva 35 años tejiendo la relación entre España y las Américas en todos los ámbitos. Y hoy les doy la muy cordial bienvenida a la segunda sesión del ciclo Mujeres Hispanas, creadoras de la historia y la cultura en español, que organizamos junto con el Círculo de Orellana y la Comunidad de Madrid y que esta tarde se centrará en la figura de Sor Juana Inés de la Cruz. En primer lugar, quiero saludar a Leticia Espinosa de los Monteros, fundadora y presidenta del Círculo Orellana, y a todo el equipo de Orellanas que ha hecho posible este encuentro, y a todos ustedes, que son un público tan fiel. Y a Isabel Gómez Acebo, teóloga, quien nos ofrecerá la conferencia de hoy. Es un honor darles esta bienvenida a una conferencia que se celebra en el marco de un ciclo que a lo largo de todo este año pretende rendir homenaje a algunas de las mujeres más influyentes en la cultura hispana. En esta ocasión nos convoca una figura extraordinaria y profundamente vigente, como es Sor Juana Inés de la Cruz. Lo hacemos dentro de un ciclo que pone el foco en las mujeres hispanas que a lo largo de los siglos han sido creadoras no solo de cultura, sino también de conciencia, de libertad y de historia compartida. Agradezco muy especialmente la presencia de Isabel Gómez Acebo, teóloga y pensadora de referencia, quien nos ofrecerá una mirada profunda sobre esta mujer excepcional que desafió las convenciones de su tiempo con inteligencia, sensibilidad y valentía. Porque hablar de Sor Juana, y lo escucharán de una voz muy conocedora, religiosa jerónima, es también hablar de muchas otras cosas al mismo tiempo, además de la fe. Es hablar del barroco literario en español, con toda su riqueza formal y su complejidad intelectual. Es hablar del mestizaje cultural entre el viejo y el nuevo mundo, de una mujer nacida en Nueva España, en un barrio que hoy es ya la Ciudad de México, que logró dialogar de tú a tú con los grandes humanistas del siglo de oro español. Y es hablar sobre todo de la libertad de pensamiento en un tiempo y en un contexto en el que a las mujeres, pero no solo a las mujeres, se les negaba el derecho a pensar por sí mismos. Sor Juana no solo escribió poesía, teatro o villancicos, de lo religioso a lo profano e incluso incorporando el idioma originario, el náhuatl, escribió también en defensa apasionada y razonada del derecho de las mujeres a estudiar, a pensar y a escribir. En un intercambio de cartas famoso, es una pieza realmente maestra, es una pieza maestra de la literatura epistolar, un manifiesto feminista, si se quiere, antes de la letra, avant la lettre, donde se reclama con ironía, con rigor y con firmeza el derecho a ejercer el pensamiento como forma de ser en el mundo. Fue muchas cosas, como digo, y hoy vamos a escuchar algunas de sus facetas. 3 siglos después de su muerte seguimos volviendo a ella porque su legado trasciende el tiempo y el espacio y porque su voz, que fue silenciada en vida por los poderes de su tiempo, resuena con más fuerza hoy, esperamos, y que queremos contribuir con esta actividad a que así sea. En Casa de América rendimos este homenaje a figuras como Sor Juana y es también una forma de reafirmar nuestro compromiso con la memoria, con el valor de las voces que han sido históricamente marginadas. Les animo a seguir este ciclo durante todo este año y les agradezco mucho por su presencia y doy la bienvenida pues, a Leticia y a nuestra ponente de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. También les quiero dar la bienvenida a este nuevo encuentro, como ha dicho el director general de Casa de América, del programa Mujeres Hispanas, creadoras de historia y cultura en español, que hoy dedicamos a Sor Juana Inés de la Cruz. Y, por supuesto, querida Isabel Gómez Acebo, bienvenida. Estamos encantadas de tenerte en este ciclo y deseando escucharte. Querido director, querido León de la Torre, gracias por las palabras y gracias fundamentalmente por tenernos hacer posible que este programa tenga lugar en esta sede, en este magnífico salón de la Casa de América,
pero sobre todo gracias por haber confiado en el Círculo de Orellana y haber podido organizar en colaboración y en alianza este programa que yo creo que tendrá un gran futuro. Entonces, quiero públicamente darte las gracias tanto a ti, que representas a la Casa de América, como a la Comunidad de Madrid, que también es una de las instituciones que forman parte en esta alianza que hemos llevado a cabo para poder realizar este programa. Queridas socias fundadoras del Círculo de Orellana, y tenemos también entre ellas a María José Rubio, que también es codirectora del programa conmigo, queridos amigos protectores y amigos colaboradores del Círculo de Orellana. Quiero también saludar a Miguel Ángel Blázquez, el primer ponente que inauguró la conferencia dedicada a Victoria Ocampo. Querido Miguel Ángel, muchas gracias también por acompañarnos. Y desde luego a ustedes, a todo el público que nos sigue, porque verdaderamente es impresionante el ver cómo cada vez que el Círculo de Orellana pues pone en marcha un nuevo encuentro, cada vez que abrimos los registros se llenan, es decir, se agotan las entradas, nada más ponerlas en marcha. Así que les quiero agradecer a todos ustedes y, por supuesto, también al público que nos está siguiendo en streaming a través de los canales de la Casa de América y del Círculo de Orellana. Agradecer, pues el que estén ahí y el interés que despiertan. Querida Isabel, de nuevo, gracias por acompañarnos. Como te decía antes, es un honor tenerte con nosotros y quiero agradecerte, que desde el primer momento, desde que hablamos por teléfono, pues estuviste absolutamente proactiva para poder estar y colaborar en el Círculo de Orellana y presentarnos a una mujer que tuvo una inmensa personalidad y que estamos deseando que nos cuentes, como es Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Además, Isabel, aunque luego les diré un poquito más, porque yo creo que tú también eres una mujer, querida Isabel, que en fin, que se te tendría que conocer mucho más, porque eres también una mujer, pues que has abierto muchas puertas dentro del ámbito de la teología. En esa mirada desde un ámbito más femenino y creo que eso es una faceta tuya importantísima en la que has trabajado mucho, como luego resumiré, pero también eres la autora de esta autobiografía novelada, Sor Juana Inés de la Cruz, que yo desde luego la he leído, me ha encantado, creo que haces un retrato de este personaje muy interesante, de ella y a través de su obra, y desde luego que sepan que tienen aquí este libro si algunos de ustedes quisieran hacerse con él. No voy a extenderme mucho, seré muy breve porque estamos deseando escucharte, pero sí quiero decir a las personas que estén aquí que no conozcan el Círculo Orellana que somos una organización sin ánimo de lucro declarada de interés público y que hace 10 años fue cuando la constituimos. Desde entonces, y gracias al impulso de más de 40 mujeres de ámbitos profesionales muy diversos, que son quienes constituyen el Círculo de Orellana, estamos trabajando para lograr nuestra misión, que no es otra sino que poner en valor y dar visibilidad al talento femenino, con un propósito: generar referentes para la sociedad, referentes que sean capaces de inspirar, tanto referentes del pasado como del presente, a hombres y a mujeres de nuestra sociedad y esperamos también que de las siguientes y diversas generaciones. En nuestro programa de Españolas por Descubrir, realizado en colaboración con el Instituto Cervantes desde hace ya 9 años, con más de 90 encuentros y con más de 1.100.000 visualizaciones de todos los vídeos que vamos realizando, realmente lo que hacemos es una revisión histórica en femenino, rescatando a grandes mujeres españolas que sus aportaciones a nuestra cultura, a la ciencia y a la sociedad deben formar parte de nuestra historia con mayúscula y por eso no las podemos olvidar. Y al igual que en ese programa, en este nuevo ciclo que hemos puesto en marcha este año dedicado a mujeres hispanas, también está dedicado a realizar una revisión histórica en femenino.
pero en este caso sobre mujeres que, naciendo en el continente americano, han aportado a nuestra historia y a nuestra cultura a través del idioma común, el español. Un programa que mira de América hacia España, buscando puntos de encuentro y reflexión. Un programa que invita a descubrir cómo las mujeres hispanas en distintos contextos históricos y geográficos han sido capaces de forjar vínculos profundos entre continentes, contribuyendo a la creación de una globalización hispana, enriqueciendo el mundo con sus logros, con sus ideas y con sus propuestas innovadoras. La historia de esta relación entre América y España, la verdad es que está llena de personajes notables, tanto de hombres como de mujeres, que han desempeñado un papel fundamental en la construcción de esos vínculos que unen ambos continentes. Sin embargo, a menudo vemos que se ha prestado poca o escasa atención a mujeres que han contribuido significativamente a este proceso. Por eso, a lo largo de este programa iremos descubriendo o redescubriendo algunas de ellas y, por supuesto, vendrán más. Si ustedes siguen interesados en ello y si las instituciones que nos apoyan, como la Casa de América y la Comunidad de Madrid, quieren continuar, nosotras, desde luego, seguiremos descubriendo y redescubriendo, porque estamos convencidas que la diversidad del talento nos enriquece a todos. Así que, gracias a ustedes por su confianza, convencidas desde el Círculo de Orellana que estamos emprendiendo un camino que tendrá un largo recorrido. Ahora voy a hacerles una pequeña recorrido también, una nota biográfica de Isabel Gómez Acebo. Querida Isabel, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y también licenciada en Teología por la Universidad de Comillas, donde ha impartido clases hasta tu jubilación. Creo que tuviste un inicio académico, marcado por algunas o ciertas barreras, vamos a decir, que te dificultaban porque quizás en ese momento no se veía suficientemente bien el que pudieses desarrollar tu actividad como teóloga, cuando al mismo tiempo eras madre, ni más ni menos que de 6 hijos. Pero tú supiste afrontar esas barreras, hiciste la carrera y ejerciste, porque hasta tu jubilación has estado en esa fase docente. Miembro del Consejo Asesor del Campus de la Universidad de San Luis, fundadora de la Asociación de Teólogas Españolas, centradas en el debate de los temas teológicos abordados desde una perspectiva de género, miembro del comité científico llamado EFTA, cuya vocación es la de realizar cursos de teología feminista en la red, miembro activo de la Asociación Europea de Mujeres para la Investigación Teológica. Actualmente presides y diriges la Fundación Sagrada Familia. Eres autora de muchos libros de ensayo, espiritualidad y narrativa, como por ejemplo Agua del 2019, Invisibles, Las mujeres del concilio, que estoy deseando leer ese libro, Isabel, Las discípulas de Jesús, El santo olvidado, de cada domingo de Guzmán, y también has colaborado en 2 libros de autores colectivos sobre los 50 años del Humanae Vitae y un recopilatorio de las cartas dirigidas al Papa Francisco. Hay una frase que he encontrado que me parece interesante destacar tuya y que dijiste en un momento dado. Yo empecé a estudiar teología sin ser muy feminista, pero a lo largo de la carrera me di cuenta de que la teología se había utilizado para, en nombre de Dios, fundamentar la subordinación femenina. Quizá por eso hiciste una serie y numerosos estudios y obras que defienden la importancia de la figura de la mujer en la consolidación de las primeras comunidades cristianas, donde no existiría una tan contrastada desigualdad. Además, has participado en numerosos congresos, tanto nacionales como internacionales, conferencias, simposios y contribuciones a revistas científicas.
En el año 2018 te han nombrado doctor honoris causa por la Universidad de San Luis, por tu larga trayectoria académica consagrada al estudio, y podemos decir que todo tu trabajo ha estado iluminado por la perspectiva de género. Con todos ustedes, Isabel Gómez Acebo. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, al director de la Casa de América por habernos prestado este maravilloso auditorio, a la Comunidad de Madrid por haber financiado este proyecto y sobre todo al Círculo Orellana, presidido por Leticia Espinosa Los Monteros, que trabajan mucho para conseguir. Esta sala no se llena si no se trabaja mucho, y Leticia trabaja mucho y el Círculo Orellana también. O sea que muchas gracias a ellos. Y gracias a ustedes, porque para un conferenciante una sala vacía es muy deprimente, pero una sala llena es un chute en vena de adrenalina. Y entonces yo con este chute en vena voy a empezar mi conferencia sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz es un personaje muy desconocido en España, muy conocido en México, porque es una mujer de una inteligencia enorme y un afán de saber. Pero claro, todo esto lo puso en beneficio de independizar a las mujeres, en una época, en el siglo XVII, que las mujeres estaban sumisas más que hoy. Y eso le causó muchos problemas. Cubrió muchas páginas de tinta, escribió muchas palabras, las combinó en versos, palabras transgresoras para su época, en defensa de la mujer, palabras que hablaban de amor y de emociones en boca de una mujer, cuando la mujer solo era olvido, palabras que defendían el antiguo y el nuevo mundo, sus dos patrias, ¿no? La España, que era la patria de sus antecesores y que le aportó la cultura, y el nuevo mundo, que le daba un toque novohispano a su cultura. También defiende a los mexicanos, que los considera descendientes del sol, y defiende los ritos prehistóricos, incluso litúrgicos, incluso con derramamiento de sangre humana, porque considera que prefiguran la Eucaristía. Esta mujer nació en Nueva España, en México actual, y aquí tengo que hacer un inciso, porque yo no sé ustedes, pero yo no sé nada de la colonización de América. Yo con los españoles compramos la leyenda negra y nos avergonzamos de lo que hicimos en América. Es verdad que algunos colonizadores hicieron cosas horrendas, pero en general yo creo que la civilización que aportamos a América fue positiva. Y lo digo porque a 150 años del descubrimiento de América, que es cuando nació Sor Juana, México era una ciudad maravillosa. Tenía una universidad con más volúmenes que Oxford, unos canales, la acequia real no tenía nada que envidiar a Venecia, una catedral, es verdad que inconclusa, pero magnífica también, un palacio virreinal que habían convertido en la fortaleza de Hernán Cortés, y unas calles que nada tenían que envidiar a las calles españolas, porque los edificios eran muchos de piedra, algunos con escudos nobiliarios. La única diferencia era que tenían 2 pisos por los seísmos, eran bajitos, y los pisos tenían una azotea en los que las chicas jóvenes se paseaban para que las vieran los vecinos, ¿no? En esta ciudad vivían toda clase de personajes. Era una mezcla de razas, españoles, criollos, que era como se llamaban a los hijos de españoles nacidos en América, indios de todas las tribus, esclavos negros, incluso filipinos. No se vestían igual, no comían lo mismo, pero se mezclaban entre sí. En la gran plaza de México había toda clase de tiendas, había las pulquerías donde consumían pulque los indios, y las tiendas de chocolate donde las mujeres criollas y españolas bebían chocolate. Había enormes conventos, porque la cristiandad también se exportó hasta América. Conventos de todas las confesiones religiosas, las congregaciones religiosas, jesuitas, franciscanos, dominicos, y conventos de mujeres. Conventos de mujeres que tienen ustedes que pensar que no todas las señoras tenían vocación religiosa. Las solteronas y las viudas, que no tenían un tutor, una persona que se ocupara de ellas,
entraban en estos conventos. Eso le pasó a Sor Juana. Sin vocación religiosa entró en un convento porque no quería casarse, luego veremos en su biografía, y el convento le daba una posibilidad de estudiar. Esta tarde, la personalidad de Sor Juana es tan profunda que solo me voy a referir, no voy a referir a su representación barroca, pero voy a hacer una biografía de Sor Juana intercambiando trocitos de poesías, trocitos muy simples de poesías, porque la poesía no es un género que hoy día sea muy valorado. Sor Juana nace como Inés Asbaje, hija de un español que no se casó con su madre. Era, por tanto, una mujer bastarda. Esto le va a cuestionar toda su vida hasta que fue ya famosa y que ya no le importó nada. Este español, su padre, las abandonó a su madre y a sus 3 hermanos y no volvieron a saber nunca nada más de él. Desapareció. Con la ventaja de que el abuelo, la madre de su madre, el padre de su madre, la recogió en su pequeña hacienda. Era una pequeña hacienda, pero era muy próspera. El abuelo había tenido 11 hijos, con lo cual siempre había gente en casa. Y Sor Juana y sus hermanas se sintieron acogidas en esta familia. Sor Juana tiene una ilusión por su familia enorme. La figura del abuelo fue muy importante en su vida. No solo porque ocupó el cargo de padre, sino porque era un hombre, un emigrante de Sanlúcar de Barrameda, que tenía una pequeña biblioteca en su hacienda. Nunca se supo de dónde le vino a este hombre la cultura. Posiblemente hubiera estudiado en un seminario o una universidad, no fue bien, y tenía fruición por leer. O sea, Sor Juana veía que este hombre leía y leía con entusiasmo, por lo cual Sor Juana pensaba que los libros tenían un tesoro escondido. Y a la búsqueda de ese tesoro le pidió a su madre acompañar a su hermana mayor a la escuela. Su madre, que era analfabeta, dijo que no. Era muy pequeña, tenía 3 o 4 años, y Sor Juana se escapaba. Se escapó con su hermana, la llevaba en carro al pueblo vecino, a una escuela que se llamaba Amiga. Y ahí le contó a la profesora que su madre estaba de acuerdo, y la profesora pues la fue enseñando a leer. Y cuando se dieron cuenta del cambio, Sor Juana ya sabía leer. Con lo cual la dejaron que siguiera. A partir de aquel momento, Sor Juana no tuvo más interés en la vida que leer y leer y leer. En un momento dado, se topó con los libros en latín, porque el abuelo tenía también libros en latín. Y su madre le dijo dónde podía aprender latín. Y su madre le dijo que en la universidad. Ah, pues madre, iré a la universidad. Es solo para varones, hija. Ah, pues me disfrazaré. A partir de este momento, su madre consideró aquello un disparate. Sor Juana escribió unos versos muy famosos, porque consideró que los hombres se consideraban superiores a las mujeres. Y todos estos versos dicen: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que eso es la ocasión de lo mismo que culpáis. Sus años en la hacienda, aparte de leer, los pasó viendo las familias que vivían en la hacienda, que era un microcosmos de la Ciudad de México. Había españoles, criollos, esclavos negros y una tribu que hablaba el náhuatl, con lo cual Sor Juana aprendió el náhuatl ahí también. Tenía mucha libertad porque su madre se lió con otro hombre, con el que tuvo tres hijos de más. Que Sor Juana adoraba a estos hijos nuevos, estos semihermanos. Pero claro, su madre ocupaba ante la crianza, le dejaba a Sor Juana muy libre. Un día Sor Juana, cuenta la leyenda, no sé si es verdad, que emprendió un ascenso al Popocatépetl con 6 o 7 años, porque quería llegar a la cima para contemplar lo que se veía desde arriba. Pensaba que su conocimiento del mundo sería más amplio si conseguía ascender al Popocatépetl, que a ella le parecía que estaba al alcance de la mano, pero el Popocatépetl tiene 3.500 metros. La encontraron con un pedazo de pan en el bolsillo, nada, pues que quería subir, no subió. El abuelo se murió y a Sor Juana le parecía que el nuevo amigo de su madre era un hombre maravilloso, que son sus hijos, se ocupó de las hijas de su madre mujer,
pero que estaba ocupando el sitio que había tenido hasta entonces el abuelo. Entonces su madre pensó que había llegado el momento de que esta niña, con 10 años, se mudara a la Ciudad de México. Y se mudó a casa de una hermana de su madre que se llamaba María, que estaba casada con un criollo rico que se llamaba el señor Mata, Juan Mata, y con 10 años aterrizó en México ciudad. Claro, la labor de la tía de Sor Juana era convertirla en una niña casadera, pero tuvo la ventaja de que en esa casa vivían. El hijo mayor estaba dedicado a la universidad, a estudiar, y el pequeño tenía 15 años, era próximo a su edad. El mayor le fue suministrando libros, al principio el Siglo de Oro y luego los contemporáneos a Sor Juana, Lope de Vega, Garcilaso, Torres de Molina. Y ella leía a toda velocidad, leía y leía, y le dijo a este chico que también le interesaban los libros históricos y mitológicos. Y cuando hubo leído muchos libros históricos y mitológicos, le quiso aprender latín. Entonces, el chico le presentó a sus padres un chico que sabía latín, le enseñó 20 lecciones, Sor Juana aprendió en 20 lecciones a leer latín. Una mujer extraordinariamente inteligente. Con el chico de 15 años descubrió otro México. Las corridas de toros, las peleas de gallos y las obras de teatro, que a Sor Juana le fascinaban. Le fascinaban porque ella escribió muchas obras de teatro, 2 concretamente. Le fascinaban las obras de teatro. Y también pudo ver las procesiones del Corpus Christi, que se celebraban en México con todo esplendor, presididos por la Tarasca, que era el demonio, ¿no?, al que vencía la hostia consagrada. Y la erección de los arcos triunfales en honor de los próximos virreyes. Concretamente, ella vio la erección de los arcos triunfales que se hicieron para el marqués de Mancera, que más tarde la iba a acoger en el Palacio Virreinal. Esto le sirvió de mucho porque luego la pedirían que hiciera ella un arco virreinal. La fama de Sor Juana creció en el mundo, en la ciudad, porque a la casa de los Mata iba mucha gente que preguntaban a Sor Juana y se quedaban asombrados de sus conocimientos. Además le encargaban versos, porque Sor Juana hacía versos maravillosos. Tan grande fue su fama que le llevó a los oídos del virrey. Y el virrey le pidió a los padres, a los tíos de Sor Juana, si podía invitar a Sor Juana a que acudiera al palacio a ser examinada por 40 catedráticos de la universidad. Sor Juana llegó, no se puso nada nerviosa. Llegó ahí, le preguntaron sobre todo de Sagrada Escritura y teología, y lo hizo muy bien. También lo hizo que el virrey escribió a España que había conocido a una muchacha de 16 años que, como un bergantín, se había desembarazado de algunas chalupas que la investían. Tuvo la suerte de que la invitaran como a pertenecer a la dama de la reina. Eran solo 12 damas y entonces accedió a una vida que no había conocido hasta ahora, la vida del poder y el lujo. Aprendió ahí música, a bailar, comidas exquisitas que no había comido en su vida, cómo se comía, platos, cubiertos, vasos. Y aprendió el coqueteo de la gente de su edad. Ella era muy guapa y tenía muchos seguidores, pero también comprendió que bastarda y sin dote no se iba a contraer matrimonio ninguno. Entonces, años más tarde, escribió unos versos. Entre estos aplausos yo, con la atención zozobrando, entre tanta muchedumbre, sin hallar seguro blanco, no acertaba mal alguno, viendo mamada de tantos. Flirteó, conoció el amor, conoció el galanteo, pero llegó a la conclusión de que había pasado 4 años en la corte virreinal, que sus amigas, damas de la corte, se iban casando, que los virreyes se irían a España en un momento dado, y decidió meterse monja. Entonces confió la elección, porque no conocía los conventos de clausura, en su confesor, un jesuita muy conocido, que era Antonio Núñez de Miranda. Un hombre inteligente, culto, pero que no admitía ningún argumento en contra suyo.
que además consideraba que las monjas tenían que hacer voto de estar muertas al mundo. Sor Juana se equivocó al haber escogido a este hombre. Este hombre escogió para ella, lo que demuestra que no la conocía nada, el convento de Carmelitas de la ciudad. Un convento de estricta observancia donde Sor Juana no pudo coger un libro y se murió de hambre, porque no comían, estas mujeres eran tan ascéticas que no comían. Y el confesor le decía, cuando le decía, mira, esto no es para mí, y le decía al confesor, son tentaciones del demonio. Tuvo la suerte de enfermar, y enfermó tan gravemente que los virreyes le mandaron al médico de la corte. El médico de la corte dijo que la sacaban o se moría. Entonces la sacaron. Y la virreina, que le había cogido enorme cariño, la trató como una hija. Y consiguieron hacerla sana, ¿no? Pero arrastró una salud frágil toda su vida. En estos momentos es cuando escribe el primer poema público, a la muerte de Felipe IV, que escribe un soneto hablando de la fugacidad de la vida, incluso cuando eres rey. Pasaron 3 meses de la salida del convento y el jesuita consiguió que la aceptara en un convento de Jerónimas. Había que pagar 3.000 pesos, una cantidad enorme, pero claro, era una cantidad que era para tu vida entera. El convento que escogió esta vez era el de Jerónimas. San Jerónimo tuvo como discípula a Santa Paula, una mujer que conocía el griego, el latín y el hebreo, con lo cual los conventos de Jerónimas fomentaban la cultura de sus religiosas. Era una elección muy buena. Os sorprenderá saber que la familia Sor Juana le compró una celda que tenía 2 pisos, era un dúplex. La parte de arriba tenía su cuarto de dormir, la parte de abajo tenía su despacho y su cocina, donde reinaba una esclava que le había comprado su madre. Porque en este convento las monjas no tenían obligación de asistir a las comidas regulares de las monjas, solo tenían obligación de asistir a los oficios divinos, y el viernes a las culpas y a la misa, ¿no? Entonces comían. ¿Y cómo pagaba la comida a Sor Juana? Pues porque le pagaban dinero por sus obras que hacía. Hacía obras que le pagaban dinero. El convento, como no era de estricta observancia, también se caracterizaba porque Sor Juana tuvo un locutorio muy concurrido. Al principio fueron los virreyes con sus acompañantes y poco a poco fueron yendo catedráticos de la universidad, teólogos, gente de cultura, y había discusiones muy divertidas entre ellos. Tan divertidas eran las discusiones que las monjas jóvenes del convento le achacaban a Sor Juana que le divertía más el locutorio que sus compañías. Y era verdad, era verdad. Sor Juana no encontraba que nadie la entendiera. Las superioras de su convento, una de ellas le prohibió que leyera, porque decía que a partir de la lectura le entraba el demonio. Y como ella tenía una relación enorme entre su físico y su psíquico, se puso enferma de no leer. Y la superiora, que lo comprendió, pues la permitió leer. Y cuando le permitió leer, atracó todos los volúmenes del convento, de la biblioteca, que era un convento que tenía mucha obra. Los cargos en el convento eran trimestrales o trienales, y en un momento dado le tocó ser maestra de música de las niñas, porque las niñas, en el convento vivían 90 mujeres, 90 religiosas, niñas que estaban estudiando y muchas viudas. Y en un momento dado a Sor Juana le tocó enseñar música. Y escribió un tratado, se llama El Caracol, del que no se guarda, porque no lo había terminado, no lo quiso nunca publicar. Pero creo que era un tratado maravilloso, que las niñas aprendían música deprisa. El cargo que tuvo más importante de su vida fue el de administradora. Estos 1.000 pesos que ponían las mujeres, las administradoras los ponían a rédito, los prestaban. Y las administradoras anteriores a Sor Juana habían sido un desastre. No sabían dónde estaban los bienes que poseían, no sabían a quién le habían prestado el dinero, y el convento estaba en ruinas.
Tan en ruinas estaba que en un momento dado el alimento de las monjas cobraba peligro. Entonces, ella, con el mayordomo del convento, puso las cosas en orden, vendió, aportó su dinero propio a ayudar a las monjas y compró una alquería del convento. Y Sor Juana acabó su vida siendo muy rica, porque le habían pagado mucho dinero Al marqués de Mancera le sustituyó como virrey un agustino que se llama Fray Payo Enrique de Rivera. Este era un hombre sensato que actuó de obispo y de virrey a la vez, y que era muy amigo de Sor Juana. Voy a contar una anécdota. Sor Juana una vez tenía una superiora a la que trataba de explicar por activa, por pasiva y por perifrástica un tema, y la superiora no lo entendía. En un momento dado ya Sor Juana, desesperada, dijo: madre, no lo entiende porque es tonta. Bueno, el escándalo. La autoridad entonces estaba, era la superiora de Dios. Corrió por el convento, la superiora la castigó a distintas penitencias que no. Y entonces a la superiora no le bastaba con las penitencias que ella imponía y escribió a Fray Payo: señor obispo, mire lo que me ha dicho, esta monja es insolente, la tiene que castigar. Y el obispo, Fray Payo, que era amigo de Sor Juana, tardó en contestar. Y cuando contestó con lo siguiente: madre, demuestre que no lo es y obraré en consecuencia. Con lo cual, claro, ahí se quedó. A Sor Juana le encargó Fray Payo escribir villancicos. Los villancicos eran como obras de teatro. La gente iba a las catedrales como iba al teatro, ¿no? No eran evangelizadores, eran de entretenimiento. Y le pagaban bien. Y Fray Payo le encargó unos villancicos a la Asunción. Y ahí, en estos villancicos, descubrimos el amor que tiene Sor Juana por la Virgen María, mucho mayor que por Jesucristo. Para Sor Juana, la imagen de María era lo que ella querría haber sido. Y nombra a la Virgen María doctora en teología y profesora de los ángeles, porque dice que tiene de la inteligencia de Dios el mayor porcentaje. Como los villancicos permitían ciertas licencias, se permitió hablar de San José, diciendo que, a ver cómo es la frase exacta: yo de tener progenie quise privarme para que tú tuvieses virgen por madre. Bueno, ¿quién era ella, mujer y religiosa, para poner en boca de José semejantes palabras? Eso le iba a cargar con esta culpa toda su vida. ¿Quién era ella, quién era ella y quién era ella? ¿No? Hasta ahora su fama había sido en el terreno religioso, pero a partir de un momento dado salta al ámbito público. Y es cuando Fray Payo la visita en el convento y le pide que haga el arco triunfal en honor del nuevo virrey Marqués de la Laguna. Ella dice que no, porque comprende que su confesor, que la quiere muerta al mundo, ya le ponía pegas para hacer los villancicos. Le va a decir que no. Y dice que no. Y Fray Payo, que se mosquea porque la negativa de dónde proviene, manda un recado al confesor al día siguiente y le dice: por obediencia a su arzobispo, tiene que permitir que Sor Juana haga el arco. Entonces Sor Juana vuelve a hacer y le dice que sí, claro. Tiene 2 meses, porque el Marqués de la Laguna ya ha desembarcado en Veracruz. Y tiene que hacer un arco de coba al nuevo virrey y que demuestre que los estudios y el nivel intelectual de la colonia no tienen nada que envidiar al de los españoles. Y Sor Juana empieza con esto. Y además tiene también que pedirle al virrey que termine una obra que es la catedral. Y entonces, emprenda su barco, que como veis aquí, no sé si está ya el arco, tiene 8 paneles con fotografías y un folletito explicativo. Ella utiliza como de comparación, eran mitológicos todos ellos, y Sor Juana es la reina de la mitología. Ella utiliza como comparación a Neptuno, rey de las aguas,
Y el marqués de la laguna, todos hemos cantado en México en una laguna, compara las aguas de uno con las aguas de otro. Ambos son reyes de la laguna. Y aprovecha para meter siempre a Sor Juana con sus mujeres influyentes en la mitología griega, romana y egipcia, que no fueron contestadas por nadie, ¿no? Era la primera vez que Sor Juana presentaba su obra en un mundo secular, ¿no? Y también le cayeron críticas de todas partes. Una mujer, además religiosa, que se mete en este mundo para hablar del mundo de la política, el mundo de la... Y Sor Juana sigue. Y recibe una llamada de los virreyes. Está aterrada. Piensa que a los virreyes no les ha gustado nada el arco. Pero sí, les había gustado. Querían conocer a la autora de la obra. Y ahí empieza una amistad de Sor Juana con María Luisa, la condesa de Paredes y marquesa de la Laguna, que va a ser enorme. ¿Por qué se entienden? Sor Juana hemos visto que no la entienden las monjas de su convento, las superiores las quieren meter en un modelo que ellas consideran que es el válido para una monja. Sor Juana no pasa por ese modelo. Y la virreina está fuera de su familia se ha quedado en España. El marido la engaña. Y la engaña tanto que es padrino de un hijo que tuvo con una mexicana. Además, la virreina tiene abortos, un niño, está esperando un niño. Todo esto, mujeres de 30 años, guapas, amantes de la cultura, de la poesía, de las letras, se juntan. Y entonces Sor Juana, en un momento dado, dice: este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa por qué lo siento. Se sienten atraídas. Es que además la virreina la pone en contacto con intelectuales españoles, con intelectuales mexicanos, la compra libros, la hace conocer poetas que no conocía y, ya para colmo, publica sus obras completas hasta entonces, 1689. Pero es que además la Luisa la ayuda a tomar la decisión más importante de su vida, que es prescindir de su confesor. Pegar la patada a un confesor en aquella época era muy poco, se hacía muy pocas veces. Los confesores eran semejantes a Dios o a una religiosa. No se atreve a decírselo y le escribe una carta. Y le escribe una carta en que le despide, añadiendo un largo párrafo para defender sus estudios. Porque cree que los estudios de una mujer no tienen por qué ser distintos de los dos hombres. Y voy a leer un trocito. ¿En qué te ofendes cuando solo intento poner belleza en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros de riquezas y así siempre me causa más contento poner riqueza en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. En la carta también le habla de por qué la santidad tiene que ir por el camino de la ignorancia y no por el camino del saber. Le pregunta por qué. No puedo estudiar. ¿Por qué no podemos estudiar las mujeres cuando Dios nos ha dotado de razón, ¿no? La misma defensa que hará toda su vida. Pero claro, el confesor es un hombre muy importante y se hace un enemigo aférrimo para toda la vida. En esos momentos recibió su primer libro impreso, 1984. El libro se llamaba Inundación Castálida y le pareció pretencioso. Castalia era una ninfa del Parnaso. Ella le hubiera gustado más poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero es que además también la molestó que la llamaran décima musa, como llamaba Platón a Safo. En un momento dado, es otro remordimiento que va a tener ya a partir de ese momento a lo largo de su vida. Se pregunta si la vanidad que siente es justificada o no. En el libro salen unos versitos suyos. Estos versos, lector mío, que tu deleite consagro, solo tienen de buenos conocer yo que son malos. Bueno, ¿ella conoce que los versos son malos? No. Ella tiene un concepto de su vida, de su intelectualidad muy alto. En el libro aparecen también una serie de 21 sonetos de amor. A Sor Juana se la conoce sobre todo por sus sonetos de amor.
Uno de los más conocidos, voy a publicar aquí solo las 4 primeras estrofas, un soneto, los 2 cuartetos iniciales. Esta tarde, mi bien, cuando te amaba, como en tu rostro estos racines veía, que con palabras no te persuadía, que tu corazón me vieses deseaba. Ay, amor, que mis tormentos, que mi intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor sería, el corazón deshecho destilaba. No voy a hablar de los sonetos, nos hablan de la fantasía del amor, de la muerte, del amado. Bueno. Dice, al ingrato que me deja, busco amante, al que amante me sigue, dejo ingrata, constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor borra. O sea, ella, el amor en su vida es curioso, una mujer monja, recluida, pero que habla de amor, y habla de todas las facetas del amor, los celos, la ingratitud, la muerte, bueno, el deseo, ¿no? Y nos preguntaríamos qué hay de biográfico en estos poemas. Pues ya, Sor Juana es una mujer racional, y además los poetas de aquella época estaban muy sujetos a las normas que ponía Petrarca para los versos, ¿no? Pero nadie es capaz de escribir sin poner unas gotitas de su biografía propia. Y entre estas gotitas, yo creo que sale su amor por la virreina. Cógeme sin prevención, amor astuto y tirano, por capa de artesano se me entró en el corazón. Yo con el amor de la virreina se le entró en el corazón. Esta correspondencia entre vida y obra también se ve en una obra de teatro que escribe Sor Juana, los empeños de una casa, donde la protagonista, Leonor, habla de su afán por el saber desde que era muy pequeña y cómo entró en un convento para llorar sus amarguras, ¿no? Cuando hubo enviado todo lo que había escrito hasta entonces a María Luisa, que se había ido a España, se dedicó a escribir su obra más preciada. Se llamaba Primero Sueño. El título nos recuerda a las soledades de Góngora. Ella lo llama un papelillo, pero no es para nada un papelillo, es un poema muy complejo. Pasa a lo largo de una noche. Y la primera parte del poema es la muerte o el sueño del cuerpo y del mundo. Dice, el sueño todo, en fin lo poseía. Todo, en fin, el silencio lo ocupaba. Aún el ladrón dormía, aún el amante no se desvelaba. La segunda parte son las imágenes. Y Sor Juana contempla el sueño como un anticipo de la muerte. Lánguidos miembros, sosegados huesos, los gajes del color vegetativo, el cuerpo siendo en sosegada calma un cadáver con alma. Pero este cadáver con alma le permite al alma prescindir de los sentidos y con un camisón ligero volar y ascender. Sor Juana asciende, alto, 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 y las imágenes que ve no las entiende y se desvanece. Con lo cual es un descalabro de su intelecto. Y en estos momentos habla de Faetón, y es el que intentó con alas de cera ascender al cielo, y del carro de Helios, Ícaro es el de la cera, y Helios es el que intenta mover el carro de Helios, del Sol, y se pega un trastazo imponente. ¿Y por qué pone estos modelos? Porque para Sor Juana el fracaso no evita que intentes una vez tras vez intentar. O sea, su vida es un intento constante de aprender. La calma contra su persona, siempre había sido cuestionada su persona como mujer y como religiosa, se rompe en un momento dado muy, muy justo, porque en el locutorio hablan de un sermón del padre Vieira, un portugués que había muerto hace tiempo, que hablaba de los beneficios que Jesucristo aportó a los hombres. Y Sor Juana, pues le pareció, pues al padre Vieira, pues que cuestionaba a San Agustín, a Santo Tomás, a todo el mundo, le pareció engreído, y ella aportó sus ideas. Y uno de los presentes en este coloquio le comentó a un amigo de Sor Juana, que era obispo de Puebla, Manuel Fernández Santa Cruz, que
Sor Juana había escrito, había aportado sus ideas. Manuel Fernández Santa Cruz había conocido a Sor Juana de joven, le había empujado siempre a escribir, la había considerado una amiga y le pidió a Sor Juana que escribiera los argumentos y se los mandara. Y Sor Juana accede, le manda los argumentos y le pide que no los publique y que si tiene alguna cuestión o una pregunta que hacer, la corrija. ¿Cuál sería su estupor cuando a las 3 semanas o 4 semanas descubre que ha salido un librito publicado que se llama Carta Atenagórica, la primera parte con un prólogo del propio obispo que se disfraza con el nombre de Filotea de la Cruz, un nombre de mujer, y a continuación viene la escritura de un sermón escrito por Sor Juana. Sor Juana no salía de su asombro, no le había pedido a su amigo que no lo publicara, le había sido infiel, pero es que además el obispo, aparte de alabarla, destilaba en la carta que había manchado con tinta el papel y que estaba a punto de condenarse y seguía por ese camino. También le daba un toque al antiguo profesor de Sor Juana diciendo que la había conducido por mal camino. El libro corrió rápidamente. Sor Juana recibió enormes críticas. A sus defensores la Inquisición les tenía el padre Pallavicini, que la defendió, pues la Inquisición se metió contra él. Ella no entendía que un amigo suyo le hubiera escrito esta carta y al cabo de un tiempo, no debía de escribirlo, lo hizo, escribió una carta firmada por Serafina de Cristo a Sor Filotea de la Cruz, en la que defendía, como siempre decía, que ella había dado Dios unos talentos que tenía que prosperar y que no hacía daño a nadie con sus versos, porque incluso la Iglesia utilizaba muchos versos y la Virgen María utilizaba el Magnificat, un verso. Y declaraba que la Sagrada Escritura estaba en la cumbre de las ciencias, pero que la Sagrada Escritura podría apoyarse en otras ciencias seculares para avanzar más deprisa, ¿no? Hacía una lista de mujeres santas, como Santa Paula, que sabían mucho y que nadie les controló. El obispo lo volvió a contestar y que estaba preocupado por su salvación, que se estaba quemando en el fuego de la devoción. Ahí quedaron las cartas. Y, para sorpresa de Sor Juana, otro obispo, un obispo Isidoro de Ariñana, el obispo de Oaxaca, le pidió que escribiera sobre Catalina de Alejandría. Eso ya a Sor Juana le fascinó, porque Santa Catalina es la que se había presentado frente a todos los sabios de Egipto y los había vencido. Para ella era el colmo, Santa Catalina. De una mujer se convencen todos los sabios de Egipto para la prueba de que el sexo no es esencial en lo entendido. Pues curioso es que estos versos los publica el obispo de Puebla, su presunto amigo, ¿no? No fueron momentos anímicos para Sor Juana. A Sor Juana le entró la depresión de ver que su amigo, el obispo de Puebla, la rechazaba. Y coincidió este momento anímico de Sor Juana con unas enormes lluvias que arrasaron los cultivos y entró el hambre en México. El hambre fue tan grande que la turba quemó el palacio del arzobispo, del virrey. Muchos dignatarios perdieron sus puestos, el virrey perdió su influencia y Sor Juana se vio sin valedores en la corte virreinal y sin valedores, más importante, en la iglesia, porque el obispo, había hijas, era partidario de que las monjas hicieran el holocausto de sus vidas y era íntimo amigo del antiguo confesor de Sor Juana. Así, pensando que no tenía a dónde agarrarse, le mandó un recado al antiguo confesor pidiéndole que volviera a ser su confesor. Era un paraguas para su vida. El confesor tardó un tiempo en contestar y luego la contestó que se preparara una confesión que sería largo y tendido.
Lo primero que le preguntó la confesión es si renunciaba a las letras. Sor Juana no podía renunciar a las letras, que eran su vida. Dijo que no renunciaba, pero que estaba dispuesta a dejar un tiempito para no hacer nada, para que las aguas pasaran y que se calmaran y que no la consideraran tan bien, ¿no? Montóncol era el confesor. La obligó a hacer un año de noviciado, los primeros votos. Es decir, la obligó a la muerte secular. La obligó también a vender todos sus libros, todos sus instrumentos científicos, a los pobres, a servir en el comedor, a las monjas que bajaban al comedor a comer, y a atender la enfermería. Y ahí don Juana se convirtió. Ahí descubrió que era bendita de su Padre. El juicio final de Mateo habla de los benditos de mi Padre. Benditos sois, porque me vinisteis porque me cuidasteis cuando estaba enfermo. Se le abrieron los ojos a Sor Juana y vio que sus años de vida de vanidosa se compensaban con el amor de Dios hacia ella, porque era bendita de su Padre. ¿Obedeció Sor Juana al confesor? No, a medias. Dio unos poquitos libros al obispo, que los vendió, y otros al padre Lombeida, con la idea de que le reservara el dinero que había conseguido para cuando ella lo utilizara. A una monja le mandó a su celda, para guardar a su celda, un dinero. Y ahora María de Cuadro la utilizaba la viuda, la utilizaba de mensajera para escribir unos enigmas de amor a unas monjas portuguesas a través de la condesa de Paredes. Unos enigmas de amor, una vez más el amor. Pasado un tiempo, que ella no escribió nada, el confesor se murió de una operación de cataratas. Feliz porque pensaba que había metido a Sor Juana en la buena vía. Y ella, tras la muerte del confesor, también estuvo un tiempito sin hacer nada, y el hombre propone y Dios dispone. Entró una epidemia de tifus en el convento y Sor Juana se contrató el tifus y se murió. Se murió en 1689, a los 46 años. Es imposible pensar que esta vida de esta mujer, el tocho de sus letras escritas es así, en papel Biblia, con letra pequeñita, En 20 años escribió todo eso. Algunos clérigos bien intencionados defendieron que Sor Juana se había convertido y que había hecho de su biblioteca, pero el conde de la Cortina, un intelectual español, viajó a México y pidió los papeles que tenía de Sor Juana. Y le enseñaron los bienes que había dejado Sor Juana cuando murió, que le habían entregado a sus familiares. Y salía en los bienes 180 volúmenes y algunos... A mí me parece la cifra de 180 muy, muy alta, porque 180 volúmenes en aquellos momentos era una fortuna. Más bien se escapó al copista un cero, más bien son 18. Pero bueno, lo que me pregunto al terminar esta disertación es, ¿se convirtió Sor Juana? Yo creo que no. Yo creo que Sor Juana consideraba que Dios le había dado unos talentos que tenía que desarrollar, pero que le agobiaron los elogios que hicieron de su persona. Porque entre los legajos que aparecieron que no se habían publicado, sale un verso, que voy a repetir solo los 4 primeros. ¿De dónde a mí tanto elogio? ¿De dónde mi encanto comió tanto? ¿Tanto pudo la distancia añadir a mi retrato? ¿Están ahí? Está ahí, sí. Bueno, yo creo que ahí los tenéis. Sor Juana estaba preocupada por la imagen que había dado, o habían dado de ella. Y para terminar, fue una católica convencida, consciente de sus pecados y que no cumplió el modelo de su sociedad para una religiosa y para una mujer. Que pasó toda su vida
luchando por conseguir libertad intelectual para ella y para las mujeres, por lo cual la podemos considerar una representante muy importante de esa lista de la querella de las mujeres, esa lista de mujeres que protestaron a lo largo de los siglos por su subordinación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, por esta magnífica intervención, este recorrido. Yo creo que nos has invitado a que leamos la obra, que es lo importante también, ¿no?, a través de tus palabras, y descubrir cómo Sor Juana, pues tú lo has dicho, ¿no?, abogó por la libertad intelectual de las mujeres, que yo creo que es algo que a veces no se habla tanto, más de los derechos laborales, por supuesto, pero esa libertad intelectual tan importante que ella luchó por ella y defendió. Muchísimas gracias por esta intervención. Gracias a todos ustedes también por haber asistido. Gracias, querido director general, por de nuevo estar en tu casa. Y decirles que les esperamos a todos en esta sala el próximo 4 de junio. La protagonista será Alice Gulick, una reformista bostoniana en la España del siglo XIX, que intervendrá Pilar Piñón, directora del Instituto Americano de Madrid. Y tienen aquí, ahí mismo, el libro de Isabel, por si a alguno también le apetece seguir profundizando en su vida y en su obra. Muchísimas gracias y enhorabuena, querida Isabel. Gracias.